Hace unos meses, Bugatti bloqueó el VIN de un auto, cortó el acceso a repuestos en toda su red, y públicamente declaró que la reconstrucción era imposible. Luego Metalstrand y Alex González se pusieron a trabajar de todas formas, separaron un chasis sobre soportes improvisados, consiguieron componentes fuera de la red oficial y recrearon piezas no disponibles mediante escaneo 3D y fabricación CNC. Cuando ese motor de hipercar finalmente encendió en un taller de Miami no autorizado, se convirtió en un desafío directo a todo lo que el fabricante había declarado. Entonces, ¿qué pasó realmente detrás de escenas? ¿Y cómo lograron completar una reconstrucción que nadie debía poder terminar? Acompáñanos mientras revelamos cómo Alex y Metalstrand le ganaron la batalla a Bugatti, la decisión que lo inició todo, el Bugatti Chiron Pure Sport. En el centro de esta historia hay uno de aproximadamente 60 que jamás fueron producidos, lo que significa que cada ejemplar destruido, retirado permanentemente de circulación, representa una reducción matemáticamente significativa en el número total de estos hipercars que existirán alguna vez. Cuando era nuevo, un Chiron Pure Sport valía entre 4 y 4.5 millones de dólares. Con ese volumen de producción, a ese precio, en manos de un propietario que lo chocó. Esta es una situación muy desafortunada. Mi Bugatti Chiron Pure Sport, uno de 60 en el mundo, probablemente ya no estará con nosotros. Obviamente estuvo involucrado en un accidente. Tomó la decisión de recomprarlo en una subasta de salvamento en lugar de dejarlo ir. La historia siempre iba a ser interesante. La pregunta era solo qué tan interesante se pondría. Alex González, conocido en línea como FXXLXG, chocó el Chiron Pure Sport él mismo. Tras el accidente, su compañía de seguros pagó el reclamo, y el auto fue a una subasta de salvamento de Copart como pérdida total declarada. Alex luego pujó por su propio ex-auto en esa subasta, pagando aproximadamente 1.6 millones de dólares, con un costo total de alrededor de 1.9 millones incluyendo comisiones. Estaba recomprando algo que él mismo había chocado a un descuento considerable respecto a su valor original, con la intención específica de devolverlo a un estado en que pudiera ser conducido nuevamente. Los daños eran severos y genuinamente complejos, no simplemente cosméticos. La parte delantera había sufrido un impacto serio, las bolsas de aire habían detonado, los paneles de fibra de carbono estaban agrietados en múltiples superficies. Los faros estaban destruidos, la icónica parrilla en herradura de Bugatti había desaparecido y lo más crítico, los soportes de la transmisión y la caja de cambios habían sufrido lo que resultó ser no microfisuras, sino daños estructurales significativos. Los monocoques de fibra de carbono, la columna vertebral estructural de un hipercar de este nivel, no absorben impactos como los marcos convencionales de acero, cuando se agrietan. La pregunta de si esas grietas comprometen la integridad estructural completa del vehículo no es académica. Es la diferencia entre un auto seguro para conducir y uno que no lo es. Bugatti envió un técnico desde su sede en Molsheim, Francia, para inspeccionar el auto. Su cotización inicial para una restauración de fábrica fue de aproximadamente 1.7 millones de dólares en partes y mano de obra. Cuando Alex rechazó esa cifra, Bugatti regresó con una oferta reducida de alrededor de 600,000 dólares. Alex también rechazó esa cifra. Fue en ese momento cuando Bugatti tomó la decisión que transformó esto de una simple disputa de reconstrucción. Según el CEO de Bugatti, solo hay 2 lugares en el mundo capaces de reparar un Bugatti chocado, y solo técnicos especiales pueden desensamblar el vehículo en una historia global. Bloquearon el VIN. Cada concesionario Bugatti en el planeta quedó impedido de vender cualquier pieza oficial para este vehículo específico. El auto fue puesto en lista negra por su propio fabricante. Vale la pena detenerse en lo que eso significa en la práctica. El Chiron Pure Sport es una máquina con aproximadamente 1,900 componentes que no pueden obtenerse de ningún proveedor genérico de repuestos. Los turbocompresores, la caja de cambio secuencial, el sistema de frenos de carbono cerámico, el ensamblaje de dirección trasera, la geometría de suspensión exclusiva, la estructura de toma de aire en herradura que alimenta los 4 turbocompresores del W16. Ninguna de esas piezas existe en el mercado de repuestos aftermarket. Bugatti las fabrica específicamente para autos Bugatti, y Bugatti decide quién puede comprarlas. Cuando bloquearon ese VIN, no estaban simplemente negándose a ayudar, estaban eliminando activamente la posibilidad de un proceso de reparación estándar. Y entonces Alex González llamó a Metalstrand. Fue aquí donde la historia se puso mucho más interesante. La lista negra y el ultimátum. Metalstrand llegó a Miami a finales de 2025 para inspeccionar y comenzar a trabajar en el auto. Lo que encontró al llegar fue una parte delantera que comunicaba la escala del problema de manera inmediata e inequívoca. El capó faltaba, los guardafangos del lado derecho estaban extensamente dañados, los faros estaban destruidos, y debajo de todo ese daño superficial, visible estaba la pregunta estructural más seria: ¿qué había absorbido realmente el monocoque de fibra de carbono y la caja de cambios? Durante el impacto
impacto, comenzó a documentar el proceso en su canal de YouTube, que en ese momento había superado los 6 millones de suscriptores. Luego descubrimos que para él, Bugatti era imposible comprar piezas directamente de ellos. Hablo de como auto nuevo y sellado por Bugatti, que el auto está ahora en buen estado. Ya había acumulado varios cientos de millones de vistas a lo largo de años de reconstrucciones de vehículos de lujo y alto desempeño. El proyecto Bugatti era de inmediato su trabajo más mediático, no por lo que parecía, sino por lo que era: un individuo privado intentando reconstruir uno de los hipercars mecánicamente más complejos y exclusivos jamás producidos, sin la cooperación del fabricante que lo construyó, usando cualquier solución que pudiera ingeniarse con los recursos disponibles. La respuesta del público a esos primeros videos fue inmediata y masiva. Personas que nunca antes habían visto un canal de reconstrucción estaban compartiendo los primeros episodios porque el conflicto en el centro de la historia resonaba mucho, más allá de la cultura automotriz. Un fabricante respaldado por millonarios, un BIN en lista negra, un propietario privado que había pagado casi $2 millones por un auto que alguna vez fue suyo, y un youtuber dispuesto a documentar cada paso de la pelea en tiempo real. El planteamiento tenía la estructura de algo por lo que la gente instintivamente quiere que el otro gane. El encuadre de Underdog era preciso, pero también era considerablemente más complicado que eso, porque tanto Alex como Matt no eran underdogs típicos, tenían recursos, habilidades y plataformas. Lo que no tenían era permiso, y eso es exactamente lo que hizo la historia. Alex decidió forzar el asunto con Bugatti directamente. Publicó en Instagram con un ultimátum de 24 horas, dirigido al fabricante: Bugatti, tienes 24 horas para desbloquear este auto de la lista negra, o imprimiremos en 3D todas las piezas. La publicación era en partes iguales una amenaza genuina y un desafío teatral, y estaba claramente diseñada para forzar una respuesta de una empresa que había estado cómoda con el silencio que la lista negra creaba. La mayoría de los fabricantes habrían ignorado una publicación así. Bugatti no lo hizo. Matt Rimac, el CEO de Bugatti Rimac, le envió a Alex un mensaje directo que comenzaba con lo que desde entonces se ha convertido en una de las aperturas corporativas más inesperadamente memorables de la memoria reciente. Oye, hombre, aquí el CEO de Bugatti pasó a explicar por qué el enfoque de impresión 3D no era viable, señalando que la caja de cambios y el monocoque de fibra de carbono probablemente estaban dañados y que esos componentes no podían imprimirse en 3D, al igual que las luces y los paneles de carrocería. Sus puntos eran técnicamente sólidos y era preciso sobre las realidades de ingeniería de lo que requiere un Chiron Pure Sport para funcionar de manera segura. Tienen que partir el auto por la mitad. No puedes hacer eso en un garage. Solo hay unos pocos lugares en el mundo con el equipo correcto y solo unas pocas personas en el mundo con el entrenamiento adecuado para poder hacer eso. Pero precisión e imparcialidad no son lo mismo, y la lista negra de piezas que precedió a su intervención pública contaba la historia más completa de cuál era realmente la posición de Bugatti. Sin embargo, Matt también hizo algo que sorprendió a quienes observaban: dejó la puerta abierta. Alex confirmó que una llamada telefónica con Matt siguió al intercambio de mensajes y que Bugatti oficialmente retiró el auto de la lista negra tras esa conversación. El fabricante y el propietario parecían, al menos temporalmente, haber alcanzado alguna forma de entendimiento colaborativo. Ese entendimiento resultó ser menos integral de lo que inicialmente parecía, porque si bien la lista negra del BIN fue levantada, el soporte de fábrica que habría hecho las partes técnicamente más exigentes de la reconstrucción algo directo no llegó de la manera que Alex y Matt necesitaban.